continuación vamos a hablar sobre los pronombres proclíticos y enclíticos. Estos pronombres son los pronombres como el me, el te, el se, lo, la, le, nos, os, los y las. Y este los y las no son los artículos definidos. Y este la tampoco es un artículo definido. Te voy a dar acá un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo digo yo te quiero mucho, el te se coloca antes del verbo y este te es un pronombre enclítico que se refiere a la segunda persona. Y en la oración dime la verdad, vemos que el pronombre me se encuentra después del verbo decir, en este caso di, y está junto al verbo precisamente. Así que a estas partículas se le conoce como pronombres proclíticos o enclíticos. Proclíticos significa que están antes del verbo y enclíticos que están después del verbo. Pero en esencia son los mismos pronombres. Y en inglés, estos pronombres siempre se encuentran después del verbo. Nunca los vas a encontrar antes del verbo y se les conoce como los pronombres objeto porque vienen después del verbo. Y por ejemplo, acá tenemos esta lista en inglés que sería el me, him, her, it, us, you, them. Y estos se van a traducir como me, a mí, yo, le, lo, él, le, la, ella, le, lo, se, nos, nosotros. You se va a traducir como te o les. El them se va a traducir como les, los, ellas, ellos. No te confundas con este her, porque este her también tiene otra posible traducción cuando está funcionando como un adjetivo posesivo. Se traduce como su, pero en este caso no va a estar junto a un sustantivo, sino que va a estar solo y puede estar normalmente después de un verbo. Y lo mismo este you no significa en este contexto tú, sino que significa te o les, cuando se refiere al plural. Y además también existen otros que se conocen como los pronombres reflexivos en inglés. Los de acá arriba se conocen como los pronombres de objeto, mientras que los de acá se conocen como los pronombres reflexivos, pero cumplen la misma función de pronombres proclíticos o enclíticos en español. Por ejemplo, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Todos estos se pueden traducir como yo mismo, a mí mismo o simplemente me, que es el pronombre que estamos tratando de usar. Por eso ahí depende mucho de la oración en sí, cómo lo vamos a traducir. Yourself también puede traducirse como te, por ejemplo, o como tú mismo, a ti mismo. Himself se puede traducir como él mismo, a sí mismo, o se. Lo mismo pasa para herself, ella misma, sí misma, o se. Itself, sí mismo, con respecto al neutro, o se. Ourselves se va a traducir como nosotros o nosotras, a nosotros mismos, a eso se refiere, o nosotros mismos incluso, o nosotras mismas. Y el yourselves significa ustedes mismos, ustedes mismas, o se, y themselves también significa se, o ellos mismos, o ellas mismas. Por ejemplo, cuando tenemos la oración, can you give me the book? Aquí vamos a traducir puedes primero, puedes, porque está el you, entonces puedes, dar sería el give, y luego el me se va a traducir como me en español, darme, y en español está después del verbo. En inglés siempre va a estar después del verbo y va a estar separado del verbo. En español, cuando está después del verbo, están junto al verbo en sí, darme. She invited us to the party, por ejemplo. Ella invitó, dice en inglés, nos. Este us lo vamos a traducir como nos.
pero en español lo vamos a traducir antes del verbo para que tenga sentido. Ella nos invitó a la fiesta. He told them the news. Eso significa que él contó les. Este them se está traduciendo como les. Él les contó la noticia. Entonces tienes que darte cuenta y fijarte bien en cómo suena mejor en este pronombre en español, si antes del verbo o después del verbo, porque en español tiene esa doble posibilidad. Ya dijimos que en inglés solamente vas a encontrarlos después del verbo más bien, pero en español tenemos esa doble opción. I hurt myself while playing basketball. Me lastimé mientras jugaba al baloncesto. Por ejemplo, acá, este myself se usa porque el sujeto es la misma persona. Por ejemplo, yo soy yo el que me lastimé, o sea, yo mismo lo hice y yo mismo recibí el efecto. O sea, yo soy el sujeto y yo soy el objeto. Cuando eso pasa, entonces voy a ocupar en vez del me, que ocuparíamos acá, el me, vamos a ocupar mejor el myself. ¿Por qué razón? Porque me hice a mí mismo. O sea, me lastimé a mí mismo. Pero lo vamos a traducir como me lastimé simplemente. O incluso podríamos traducirlo como me lastimé a mí mismo también, mientras jugaba al baloncesto. Lo mismo con la siguiente oración, por ejemplo, they enjoy themselves. Este themselves podemos traducirlo como un se, ellos se divirtieron, que es enjoyed, en el concierto. Porque si lo traducimos como ellos divirtieron a sí mismos, no tendría sentido. Entonces, themselves lo vamos a traducir como un se. She looked at herself in the mirror and smiled. And smiled. Entonces, ella, lo mismo acá, looked at significa que miró algo, en este caso a ella misma, por eso es que el she, la razón por qué está acá el herself, porque se refiere a una mujer, es porque el sujeto es precisamente she, por lo tanto estoy ocupando acá, si es que el objeto soy yo mismo, o ella misma en este contexto, por eso usamos el herself, lo mismo que pasaba con el myself. Entonces diríamos, she looked at herself. Ella se miró. No podríamos ocupar acá solamente el her. ¿Por qué razón? Porque el sujeto es la misma persona. Entonces tendríamos que usar el herself. Ella se miró. I saw him at the store significa yo lo vi. Por ejemplo, este him se está traduciendo como lo, se refiere a un hombre. Yo lo vi, que es el verbo saw, en la tienda. Can you pass me the salt? Significa me puedes. ¿Te das cuenta? En este caso, puedes pasarme también podría traducirse. Puedes pasarme la sal, por favor. Pero también podríamos poner este me al principio. Me puedes pasar la sal, por favor. We bought her a gift for her birthday. Entonces acá vamos a traducir primero el le, que sería el her, que se refiere a una mujer. Nosotros compramos, simplemente diríamos compramos, le compramos, ¿qué le compramos? Un regalo para su cumpleaños. They told us the secret. Ellos nos, primero el as, nos, y luego contaron. She gave them, ella les dio. Primero el les, que es el them, y luego el dio. He asked me, primero vamos a traducir el me, él me pidió. Y luego tenemos the dog followed itself in the mirror. Y lo vamos a traducir como el perro, primero el itself, que se refiere a un animal, itself, es el mismo perro, the dog, el mismo miró y se vio a sí mismo. Entonces por eso usamos el itself en vez del it. El perro se, entonces primero el itself, se, y luego el verbo seguir en pasado, siguió. Please remind yourselves, por ejemplo, por favor, acuerden, aquí primero
partimos con el verbo y después agregamos el se. Acuérdense. Luego, I sent him, le envié. O sea, yo, que sería el I, le, el him, envié un correo electrónico. Can you lend me your pen? ¿Me puedes prestar tu bolígrafo? She taught herself. Eso significa que ella misma aprendió a tocar la guitarra. O ella aprendió por sí sola también. Puede ser una forma de traducir este herself, por sí sola, a tocar la guitarra. We bought them significa que les, nosotros, les, primero el them, que es les, y luego el verbo trajimos, les trajimos. He showed me significa él me mostró, es el verbo showed. They bought themselves significa ellos se, primero el themselves, se, y luego el verbo bought, compraron. The cat washed itself after eating. El gato se lavó. Entonces acá estamos traduciendo primero el itself, se, o sea, a sí mismo, se, y luego el verbo lavó. Please help yourselves. Por favor, sírvanse. Help yourselves es una expresión, significa sírvanse. La comida de la mesa. She made herself a cup of tea. Ella se hizo, este se significa herself. También puede ser ella se hizo a sí misma, pero con el se estamos bien. They enjoy themselves. Ellos se, primero el themselves y luego el verbo enjoy, divirtieron. Que en este caso significa disfrutar, pero en español tenemos que traducirlo como divirtieron para que tenga un mejor sentido. I hurt myself significa, te das cuenta aquí, por ejemplo, por qué ocupo el myself y por qué ocupo el themselves, es porque el sujeto son ellos mismos. El sujeto y el objeto son ellos mismos. Lo mismo acá. Ella es el sujeto y el objeto. De acá lo mismo. Yo soy el sujeto y yo soy el objeto. Me lastimé, es decir, no fue otra persona que me lastimó, que me cortó, sino que fui yo mismo. Entonces, cuando eso pasa, acá en vez de decir me, va a decir myself. Y lo vamos a traducir como me. Me lastimé mientras cocinaba la cena. He blamed himself. Él se, lo mismo acá, el sujeto y el objeto es la misma persona, por lo tanto ocupamos el himself en vez del him. Él se culpó a sí mismo. Entonces este himself lo estamos traduciendo dos veces, uno como un se y luego como a sí mismo. We found ourselves significa nos primero, o nosotros, podríamos poner acá con el we, nosotros, nos, que es el ourselves, que somos nosotros mismos, somos el sujeto y el objeto, nos encontramos, que es el verbo found. Y después, can you remind her about the meeting? Por ejemplo, puedes recordarle. Este le es este famoso her. They congratulated themselves. Significa ellos se. Este themselves se está traduciendo de dos formas, como se antes del verbo felicitaron y luego como a sí mismos. Es decir, estos themselves pueden traducirse como simplemente un se y a veces hay que agregar el a sí mismo para que tenga o suene mejor la oración. Y bueno, lo mismo pasa con las siguientes oraciones. Quiero que las revises en detalle. Las vas a encontrar justamente debajo de este video. Revísalos. Por ejemplo, acá este último sería he sold her. Significa él le, o sea, a ella, a eso se refiere el her. Él le vendió su auto. He sold her his car. Así que esa es la forma en cómo funcionan los pronombres proclíticos y enclíticos. Los proclíticos son los mismos verbos que los enclíticos, solamente que proclíticos se les dice porque vienen antes del verbo, como el te, quiero, que está antes del verbo, y enclíticos se les dice porque vienen después del verbo, como el me en dime. Pero en esencia, en inglés, todos son
enclíticos, todos vienen después del verbo. Y cuando los traduzcamos al español, tenemos que ver cuál es la mejor posición para estos proclíticos enclíticos, de tal forma que suene bien y que suene natural.